De todos modos, ya vamos a empezar la llantilla, ¿eh? ¿Lo ven la diapositiva, no es cierto? Sí, Ya, muy bien. Vamos a realizar un tipo de ejercicios que son igual modelos de examen, que el ingeniero a veces también pregunta en el examen. Anterior semestre creo que preguntó igual. Es sencillo, ¿no? Aunque no muy complicado, pero hay muchos que se confunden a veces. El enunciado dice lo siguiente, ¿no? Dice, ¿qué diámetro debe tener una tubería nueva de fundición galvanizada de 1200 metros de longitud para transportar un caudal de 600 litros sobre segundo de agua? Nos da una temperatura del ambiente, ¿no? Que es igual a 5 grados centígrados, con una caída en la línea piezométrica, dice, de 38 metros. Como podemos ver el siguiente gráfico, podemos observar una tubería que el fluido está de partida desde el punto A y que sale por el punto B. Y tiene una longitud, dice, de 1200 metros. Los datos que te podemos tener son los siguientes. La longitud es de 1200 metros y el coeficiente de las tuberías, que siempre el ingeniero lo usa, para qué tipo de tubería de acero puede ser galvanizado, de PVC o no sé qué tipo de tubería, digamos, ¿no? Para eso un coeficiente que se llama epsilon, que es 0,024 centímetros. Son por normas que siempre ya el ingeniero nos da de datos, sino también que mayormente están estandarizadas ya, ¿no? O sea, por las fábricas ya te dan los valores de este valor de acá, de cada tipo de tubería. Y el caudal que tenemos de 600 litros por segundo. Y la variación de la altura piezométrica nos da de 38 metros. Nos dice la variación en el punto A y entre el punto B dice una variación de 38 metros. Entonces lo que nos pide en este ejercicio es hallar el diámetro de esta tubería que puede obtener. Entonces lo siguiente, ahora mayormente vamos a tratar lo que es el teorema de Bernoulli. Quizás muchos todavía no hicieron con el ingeniero, no sé, pero la verdad que no sé hasta dónde estarán avanzando con el ingeniero y hasta dónde ya llegaron, ¿no? De todas formas, le voy a estar adelantando este ejercicio y la siguiente clase el sábado puede ser que no haya ayudantía, ¿no? Porque no sé el ingeniero hasta qué parte está yendo, porque dice de gana me voy a adelantar mucho y o sea, no van a saber lo que esté haciendo, digamos. Entonces tiene que darle al ingeniero primero el avance teórico, y luego ya para ir a la práctica. Entonces, lo que nos dice el teorema de Bernoulli, que nos dice, la energía en un punto dado menos la pérdida de carga en cualquier del tramo de la longitud tiene que ser igual a la energía en el punto que queremos analizar. Por ejemplo, en este ejercicio tenemos un tramo de A a B y a una distancia de una longitud de 1200 metros, ¿no es cierto? Y además, cuando el caudal fluye por esta tubería de acá, dice que obtiene una pérdida de carga y esa pérdida de carga se lo llama con la letra HL, lo simboliza así, ¿no? Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer en este ejercicio es aplicar Bernoulli en el punto A y B. Bernoulli en A y B, o sea, de este punto y el punto B. Entonces decimos que la energía en el punto A menos la pérdida de carga, que sería HL, va a ser igual a la energía en el punto B. Posteriormente,
nosotros que sabemos que la energía a qué es igual. La energía dice que es igual a la altura del punto que estamos analizando más la presión en ese punto, que sería presión en A, sobre el peso específico, más la velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad, menos la pérdida de carga que va a obtener en todo este tramo de acá, que va a ser igual, dice, a la energía en el punto B, pero la energía en el punto B va a ser igual la altura en ese punto, que sería Z en B, más la presión en el punto B sobre el peso específico más la velocidad en el punto B al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Mejor si me siguen con el formulario así para que no se chipen, ¿no? Así yo les diga dónde, de qué formulario está todo eso. Ya. Pero nosotros sabemos que la velocidad en el punto A va a ser la misma velocidad en el punto E. ¿Por qué? Porque el diámetro es la misma. En el punto A va a ser la misma el diámetro en el punto B, porque es una sola sección de tubería, no son diferentes. Y cuando es el diámetro el mismo en los dos puntos, entonces la velocidad van a ser las mismas. Entonces, como son las mismas, se me van a simplificar la velocidad al cuadrado de 2 veces la gravedad, y aquí también se me va a simplificar porque son las mismas. Entonces, decimos que nos va a quedar la variación de la pérdida de carga, delta HL lo llamé yo, esa es variación de la pérdida de carga, ¿no? Sería desde este punto A hacia el punto B, que dice que vale 38 metros, pero después le voy a explicar cómo funciona. Simplificando todo me va a quedar esto, Z en A, que sería esto, más la presión en A sobre peso específico. Y ahora esta de acá está con positivo, ¿no es cierto? Lo paso al otro miembro, me va a quedar menos Z en B, más la presión en B sobre peso específico. Entonces, a toda esta ecuación de acá, le llamo la variación de la altura piezométrica, donde nos dice aquí, ¿no es cierto? Con una caída en la línea piezométrica de 38 metros. Entonces, esto menos esto nos da, dice, 38 metros. Entonces ya tenemos de dato eso. Y ahora, la pérdida de carga lo dejamos así nomás. Entonces decimos lo siguiente. Ya hemos sacado delta H, dijimos que valía 38, ¿no es cierto? La diferencia de altura piezométrica entre los dos puntos, 38 metros. Y ahora, donde la pérdida de carga por el método de Darcy-Weisbach vamos a aplicar, que nos dice que nos dice que la pérdida de carga o la variación de pérdida de carga, o lo mismo que puedo llamar pérdida de carga, va a ser igual al coeficiente F por la longitud sobre el diámetro de la tubería por la velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Donde F decimos que es el factor de fricción, ¿no? Depende del tipo de flujo, ya sabemos si es flujo turbulento o flujo laminar. Entonces, lo siguiente, en este de acá, vamos a aplicar lo que es el teorema de, ¿cómo se llama esto? De Colibro. Entonces decimos lo siguiente, donde nos dice, no sé si se van a la fórmula donde dice flujo turbulento de Colibro, no sé si lo tienen formulado en la foto por lo menos. Ya tenemos una F, ¿no es cierto?, despejada, y esta de acá porque nosotros necesitamos el factor de fricción de esa tubería. Hay dos fórmulas en el formulario, dice uno sobre la raíz del F, ese también, pero es un poco más largo, ¿no es cierto? Tenemos que calcular un poco más. Entonces el otro ya está despejada directamente, podemos hacer, que sería F va a ser igual a 0,25 sobre logaritmo de epsilon. Acá epsilon siempre pónganlo en metros, por si acaso. Epsilon siempre tiene que ir en metros. A veces el ingeniero le da en centímetros, a veces le da en milímetros. Entonces, para esta ecuación de acá, usen siempre epsilon en metro. Aunque le dé en milímetros, lo transforma a metro.
sobre 3,7 por diámetro más 5,79 sobre el número de Reynolds elevado a la 0,9 y a la misma vez está elevado todo al cuadrado. Reemplazando los valores vamos a tener lo siguiente, ¿no es cierto? 0,25 sobre logaritmo de ¿qué? De epsilon. ¿Cuánto valía epsilon? Si volvemos hacia atrás, 0,024 centímetros, ¿no es cierto? Pero nosotros queremos en metros. Entonces, nosotros como queremos en metros, ya lo pusimos acá directamente en metros, no lo puse la unidad obviamente, sobre 3,7 por el diámetro que no conozco, más 5,74 sobre el número de Reynolds. Pero nosotros sabemos que es igual al número de Reynolds. El número de Reynolds decimos que es igual a la velocidad por el diámetro sobre el peso específico. Y nos dice elevado a la 0,9. Y a la misma vez está elevado al cuadrado. Estamos reemplazando los valores. Lo siguiente, ¿qué más podríamos hacer? Ya tengo la ecuación de f, ¿no es cierto? Esta f ya tengo. Entonces, acá, esta de acá es delta HL. Aquí me confundí. La vamos a corregir ahorita ya. Esta de acá es delta HL. Este de acá es delta HL, le voy a colocar solamente ya. O delta HL la vamos a colocar. Delta HL. Ya. Estamos en delta HL, ¿no es cierto? Que sería 0,25. Delta HL ya tenemos acá. Delta HL es igual a F por L por diámetro por la velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad, dijimos, ¿no es cierto? Entonces, delta HL va a ser igual a ¿qué? F, que ya tenemos en este caso, este F de acá equivale a F. Entonces lo reemplazamos. 0,25 sobre el logaritmo de 0,0024 metros sobre 3,7 por el diámetro, más, esto de acá ya estoy haciendo propiedades por si acaso ya. Estoy multiplicando y todo, por eso le estoy poniendo solamente ya directo. O 5,74 y le estoy colocando directo acá. Ya ustedes lo van a hacer a su manera, así para que vean cómo lo hice. Todo este al cuadrado por la longitud, que es esta de acá, sobre el diámetro por la velocidad, dice, ¿no es cierto? Pero la velocidad es igual a caudal al cuadrado sobre el área al cuadrado, sobre 2 veces la gravedad. Entonces, delta HL, ¿cuánto valía? Valía, dijimos que era 38, ¿no es cierto? Reemplazando los valores oficiales, vamos a tener lo siguiente. Delta H vale igual a 38, que va a ser igual a 0,25 sobre logaritmo de 0,0024 sobre 3,7 veces el diámetro más 2,29 por 10 a la menos 5, ¿no? Que sale de la ecuación anterior. Por todo esto de acá estoy haciendo propiedades nomás ya. Directamente le estoy colocando yo de la anterior ecuación. Ya usted ya lo multiplican, lo dividen, lo suman, lo extremo con extremo, medio con medio lo hacen y sale de ahí esta ecuación. Por la longitud sería 1200 sobre el diámetro por el caudal. ¿Cuánto valía el caudal? Valía 600 litros sobre segundo, ¿no es cierto? Entonces,
como está el caudal litros sobre segundo, yo quiero metros cúbicos por segundo, entonces metros cúbicos sería 0,6 al cuadrado sobre el área. El área va a ser pi por diámetro al cuadrado sobre 4 y a la misma vez le da al cuadrado, ¿no es cierto? De la anterior ecuación, si se dan cuenta. Por 2 veces la gravedad que vale 9,81. Una vez obtenida eso, despejamos lo que nos queda nada más la incógnita del diámetro. Y el diámetro nos sale 1,4 metros. Ese sería el primer ejercicio. No sé si alguna duda o me fui muy rápido ya. ¿Se entiende hasta bien, hasta el momento? Sí, Ya solamente estoy haciendo propiedades ya, por si acaso, quizás acá en esta parte de acá no la están entendiendo acá o acá. Le estoy aplicando todas las propiedades que se puede. Digamos, caudal ya conozco, ¿no es cierto? Que es 600 litros por segundo, pero quiero convertir en metros cúbicos por segundo. Sobre el área que ya conocemos, el área pi, podríamos encontrar sobre 4 por el diámetro de 0,9. Después de acá también por su longitud, que ya conocemos que es 1200 por diámetro por el caudal al cuadrado sobre el área al cuadrado. Pero si hago extremo con extremo, medio con medio, se me va a quedar caudal al cuadrado sobre área al cuadrado sobre 2 veces la gravedad, es lo que estaba haciendo acá. Caudal al cuadrado sobre el área al cuadrado por 2 veces la gravedad. Ya, entonces, como no hay mucha duda, entonces vamos a seguir entre el ejercicio. Ya el ejercicio 2 nos dice lo siguiente, ¿no? Dado el siguiente ejercicio de tubería de canales, hallar la potencia de la bomba, la energía específica en cada punto y la pérdida de carga y la altura piezométrica. Es este ejemplo de acá, ¿no? Que nos dice qué es lo que nos pide este ejercicio. Lo que nos pide son la incógnita, ¿no? La potencia de la bomba, la presión en el punto B, que sería en este punto de acá, y la altura piezométrica, ya sea en A o en B. Yo solamente lo puse altura piezométrica. Y los datos que tenemos es una tubería de fluido, fuel oil medio, que tiene una longitud, todo este tramo de acá de B a C, una longitud de 1800 metros. El diámetro es dice, igual a 40 centímetros, todo este diámetro acá, el tramo. La presión en A, que es 0,14 kilopon sobre centímetros cuadrados. ¿Qué más? El caudal tenemos de 197 litros por segundo. Y epsilon que vale 0,18 centímetros. Y la densidad relativa que nos da de 0,857. Ya. Entonces acá hacemos el mismo. Aplicamos el teorema de Bernoulli entre el tramo A y C. Me refiero a este de acá, al tramo A y C, desde el A hacia el punto C, donde está el tanquecito del agua. No sé si me entienden. Entonces decimos la energía en el punto A, que sería la energía en A, menos o más la altura de bombeo del agua, o la potencia de, ¿cómo se llama esto? No me acuerdo el nombre, la altura total de bombeo, ¿no? Menos la pérdida de carga del tramo A a C, que va a ser igual a la energía en C.
Lo voy a agrandar un poco. Ya, una vez que tengo esto, entonces decimos que la energía en A va a ser igual a ¿qué? La altura en ese punto en A más la presión en A sobre el peso específico más la velocidad en A al cuadrado sobre 2 veces la gravedad más la altura de bombeo menos HL desde el tramo A hasta el punto C, que va a ser igual a ¿qué? La altura en el punto C más la presión en C sobre peso específico más la velocidad en C sobre velocidad C al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Esa es ya sabemos por la fórmula, digamos. Entonces lo que acá vamos a tener lo siguiente, ¿no es cierto? La velocidad en A asumimos que es cero porque no conocemos de dónde fluye el agua. Por ejemplo, acá, en este punto de acá, la velocidad en A va a ser igual a cero porque no nos está diciendo de dónde está saliendo el agua. O quizás hay una choza, digamos, de ahí. O quizá viene por, ¿cómo le puedo explicar? O sea, no nos da un dato oficial de dónde está saliendo el agua del punto A, solo nos dice del B hacia el punto C. Y aquí hay una bomba, supuestamente, ¿no es cierto? Pero no nos dice si el agua está estancada o el agua está en circulación. Entonces no nos da datos. Por eso yo acá estoy asumiendo que la velocidad en el A, en el punto A, va a ser igual a cero. Y la presión en C es igual a cero. ¿Por qué? Porque está sobre la superficie, ¿no? Entonces no tiene presión en el punto C, o sea, en el tanque arribita no tiene, es cero. Y la velocidad también en ese punto C es igual a cero, porque aunque no es cero, ¿no es cierto? Porque el ingeniero, no sé si ustedes van a realizar en el laboratorio, no sé si se va a poder, pero van a ver luego posteriormente que la velocidad sí existe en este punto acá, pero es muy mínimo, digamos. Si fuera un tanque grande, digamos, usted bombea agua a ese tanque, entonces la velocidad a la que está llenando el tanque no se nota, es invisible, digamos. De poco en poco sube, pero, o sea, no se nota una velocidad tan grande, digamos, como podemos decir. Entonces es mínima, o también, ¿cómo le puedo explicar? Cuando ustedes van a una piscina o algo, cuando ustedes hacen chorrear la agua a la piscina, entonces el agua no se sabe a qué velocidad está subiendo, ¿no es cierto? Pero de repente se nota que está más harto, ¿no? Entonces, por eso el ingeniero, cuando hay un tanque estancado y estaba en bombeo el agua, digamos, entonces en ese punto la velocidad se considera cero. Por eso acá lo taché. ¿Se ve bien la diapositiva o lo agrando todo así para que se vea mejor? Agrandalo. Ya, muy bien. Vamos ahí, ¿no es cierto? Entonces, reemplazando los valores, podemos tener esto. Z en A, que valía del punto A, su altura era 30 metros, ¿no es cierto? Si retrocedemos atrás, Z en A es la misma que en B. A o B son las mismas, 30 metros. Z en A está en el mismo nivel del punto B. Por eso lo estoy poniendo en 30. Memorícense este grafiquito porque con este vamos a hacer, porque para no estar volviendo cada rato atrás, digamos. En A y B la altura es 30. Y en el punto C la altura es 54. Entonces, vamos reemplazando los valores, ¿no es cierto? La presión en A, 30 sería Z en A, más la presión en A. Pero la presión en A, ¿en qué dato nos daba? Si nos fijamos acá, la presión en A dice que vale 0,14 kilopond sobre centímetros cuadrados. Pero nosotros queremos en metro cuadrado.
0 en kiloponios sobre metros cuadrados. Entonces, ¿qué hacemos? La conversión, ¿no es cierto? Lo convertimos en kilopons sobre metros cuadrados, entonces nos va a quedar 1400 kilopons sobre metros cuadrados. Si hacen conversión, usted, un metro cuadrado es 100 centímetros cuadrados y lo multiplica, entonces le va a salir 1400 kilopons sobre metros cuadrados. ¿Qué más tenemos que transformar luego? El caudal nos da también 197 litros sobre segundo. Tenemos que transformar igual en metros cúbicos por segundo. Ya ese lo transforma y le va a salir 0,197 metros cúbicos sobre segundo. Después, el peso específico, ¿no es cierto? El peso específico va a ser igual a la densidad relativa por la densidad del agua, donde la densidad relativa nos da, ¿no es cierto? 0,857 por la densidad del agua que sería 1000 kilopons por metro cúbico. Entonces el peso específico le salió 857 kilopons sobre metro cúbico. Son conversiones que ya debemos saber nosotros, ¿no? Entonces, ahora como ya le dije todo eso, vamos a ir al dato que estamos reemplazando. La presión en A valía 1400, ¿no? 1400 kilopons sobre metro cúbico. Sobre peso específico, transformándolo todo, sale 857 kilopons sobre metro cúbico, más la altura de bombeo que no tenemos, ¿no es cierto? Menos la pérdida de carga del tramo A hacia el punto C, tampoco tenemos, que va a ser igual, dice, a Z en C, que Z en C vale 54. Si despejamos esta ecuación de acá, vamos a tener lo siguiente. La altura de bombeo menos la pérdida de carga del punto AC, o del tramo A a C, que va a ser igual a 54 menos este positivo pasa con menos y este de acá también pasa con menos. Y nos sale esto. Y los datos reemplazando, sumando, nos va a salir HA menos HL de AC va a ser igual a 22,36 metros. Ahora, sabemos que la pérdida de carga va a ser igual a ¿qué? La pérdida de carga, en sí, la pérdida de carga es esta de acá. Sería la pérdida debido a la fricción de las tuberías, ¿no es cierto? Debido a la fricción de las tuberías, más la pérdida debido a los accesorios. Ya, estamos en la pérdida debido por la carga de fricción, ¿eh? Es de acá, HF, o sea, HL total sería HF más HM. HF que es la pérdida por fricción, acuérdense bien, es más la pérdida por accesorio. ¿A qué se refiere cuando dice accesorio? Accesorio se refiere cuando hay válvulas, digamos. Por ejemplo, puede ver unos codos, hay codos en las tuberías, a veces hay codos, ¿no es cierto? Codos, hay, ¿qué se llama eso? Grifo, lo llamamos algunos, ¿no es cierto? O pilastras, ¿cómo lo llaman otros? Pilas, grifo mayormente lo llaman, ¿eh? Eso, también hay pueden ver varios tipos de codos, digamos, ¿eh? En una tubería. Porque cuando usted instala una tubería siempre existen codos, ¿no es cierto? A eso se lo llaman válvulas. Entonces, la pérdida de todos los accesorios, cuando digo accesorios se refieren a todo eso de acá. Entonces, como acá en esta tubería estamos viendo, no existe eso, ¿no es cierto? La tubería, o sea, por accesorio no hay. Entonces, directamente no asumo nada, digamos. Entonces, es cero, digamos, directo en cero. Entonces, HL va a ser igual a directamente a HF. La pérdida por fricción, en otras palabras, ¿no? HF, la pérdida por la carga de fricción. Y donde sabemos que la pérdida por carga de fricción, dijimos que es igual a ¿qué? F, que el factor de fricción, ¿no? HF va a ser igual a factor de fricción por la longitud.
del tramo sería de A hacia el punto C, sobre el diámetro por la velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Eso sería la pérdida de carga. Entonces, ¿qué es lo que no conocemos este dato de acá? Porque tenemos que reemplazar en este de acá en sí, ¿no es cierto? Esta es la ecuación que vamos a reemplazar posteriormente. F, no conocemos la longitud, tenemos el diámetro no conocemos, tampoco, ¿no es cierto? Por la velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Ah, creo que el diámetro conocemos. Podemos calcular entonces el número de Reynolds. ¿A qué es igual el número de Reynolds? Dice que es la velocidad por el diámetro sobre el peso específico. Entonces nos va a quedar la velocidad, va a ser igual. Aquí igual la velocidad caudal sobre área, porque no tengo la velocidad. Entonces la velocidad nos sale reemplazando el caudal que es 0,197 metros cúbicos sobre segundo sobre el área. Pi por diámetro que es 0,4 al cuadrado sobre 4. Y la velocidad me va a quedar 1,567 metros sobre segundo. Reemplazando en el número de Reynolds, me va a quedar lo siguiente. 1,567 por el diámetro que vale 0,4 sobre, ¿sobre qué? El peso específico. El peso específico del agua, en este caso estamos asumiendo que es 4,47 por 10 a la menos 6. Creo que no nos dio el dato de ingeniero, pero creo que nos dio, solo me equivoqué colocarlo acá. Era 4,47 por 10 a la menos 6, el peso específico. O no, o la viscosidad del agua, digo, no es el peso específico. Casi el mismo símbolo, ¿no? Peso específico o la viscosidad del agua. Entonces, reemplazando, nos va a dar que vale este de acá, que sería 140.223,71. Entonces, automáticamente decimos que es flujo turbulento. Hay una nota acá, por ejemplo, cuando el número de Reynolds es menor o igual a 2000 para tubería, ¿no es cierto? El flujo se considera laminar. Tengan en cuenta eso. Cuando el número de Reynolds es menor o igual a 2000, el flujo se considera como flujo laminar. Y ahora, si el número de Reynolds es mayor a 4000, entonces el flujo se considera como flujo turbulento. No es lo mismo que para canales, ¿no es cierto? Porque para canales era diferente. No sé si se acuerdan, para canales era distinto, ¿no es cierto? Cuando el número de Reynolds para canales es, si el número de Reynolds es menor a 5000, entonces es flujo laminar. Si el número de Reynolds es mayor a 12500, entonces es flujo turbulento. Eso toma muy en cuenta, porque no es lo mismo para canales que para tuberías, porque las tuberías siempre son cerradas, ¿no es cierto? Ya, entonces una vez obtenido el número de Reynolds, vamos y reemplazamos lo que es la fórmula. Dice, vamos a su formulario, donde dice, donde tiene la ecuación ya despejada, ¿no? F, que vale igual, dice, a 0,25 sobre el logaritmo de epsilon. Pero acá epsilon ya les dije que tiene que estar en metros, sobre 3,7 por el diámetro más 5,74 sobre el número de Reynolds elevado a 0,9. Para esto calculamos el número de Reynolds. Quizás ustedes decían, ¿para qué? ¿No es cierto? Ah, para este acá, porque acá necesitamos el número de Reynolds para calcular F. Todo este elevado al cuadrado. Entonces F me va a quedar a 0,030. Entonces, emplazando acá, digamos todo. Y el número de Reynolds aquí vale 14,022,3,71 elevado a 0,9. Y el número de o, F vamos a tener que 0,030. Ahora, ¿dónde reemplazamos este dato de acá? Este dato de F. Reemplazamos en, en esta ecuación de acá, ¿no es cierto? HF, que va a ser igual F por L sobre diámetro por la velocidad cuadrada sobre 2 veces la gravedad.
Y ahora, una vez reemplazado en esta ecuación de acá, como dice HL total o HL desde el tramo A a C, va a ser igual a ¿qué? Va a ser HF más HM. HF que es pérdidas por carga de fricción y por carga de accesorio. Como no hay accesorios directamente, HF nomás me va a quedar. HL va a ser igual a HF. O puedo poner lo mismo que HL de A a C es igual a HF directo. Acá, en vez de HLAC, coloco HL. Es lo mismo, porque HLAC va a ser lo mismo. HLAC, HF más HM, ¿no es cierto? Entonces, reemplazando en esa ecuación de ahí, HA, vamos a reemplazar acá. HF va a ser igual a F por longitud sobre el diámetro por la velocidad al cuadrado sobre 2 veces la grada. Pero ya tenemos F, ¿no es cierto? Vale 0,030. Entonces, reemplazando, nos va a quedar esto. 0,030 que vamos a calcular F por la longitud que es 1800, ¿no? Sobre el diámetro que es 0,4 por la velocidad que ya habíamos calculado igual, que valería 1,567 al cuadrado sobre 2 por 9,81. Y nos da un HF de 16,895 metros. Un momento, a ver. Creo que su compañero está en entrar. Ya. Estamos reemplazando los datos y HF tenemos de 16,895 metros. Por tanto, la altura de bombeo será igual a ¿qué? Porque ya obtuvimos HF, ¿no es cierto? O HL, que es lo mismo. HL total sería HF más HM, ¿no es cierto? Dijimos eso. Pero como HLAC va a ser igual a HF más HM, entonces como HM es 0, se me simplifica, entonces nada más me queda HF. Lo mismo tenemos. Entonces HA, la altura de bombeo, que es HA, ¿no es cierto? La altura de bombeo va a ser igual a 22,36 más. ¿De dónde sale esta ecuación de acá? Se le voy a explicar ahorita. De acá. HA menos HLAC. Estoy despejando de acá HA. ¿Me entienden? Mira, acá. HA, estoy despejando. 22,36 salía este de acá, ¿no es cierto? 22,36. Pero este menos pasa de otros miembros con signo cambiado. Me va a pasar con más HLAC, que es lo mismo que HL. O HL total, acá no lo puse HLAC, ¿no? Solamente lo puse la fórmula general, digamos. En sí, HL igual a H, la pérdida por fricción más la pérdida por accesorio. Esa es la fórmula general, lo puse, ¿no? No lo puse del tramo. Y entonces, de acá sale, la altura de bombeo hace 22,36 más HL o HF, es lo mismo, 16,895 metros. Y sale eso. Entonces la altura de bombeo total es el 39,25 metros. Eso me saldría. Y luego tengo que calcular la potencia de la bomba. No sé si se fijan en su formulario, la potencia de la bomba, ¿qué es igual? La potencia de la bomba dice que es igual al peso específico por el caudal por la altura de bombeo sobre 75 veces el rendimiento de la bomba, ¿no es cierto? El rendimiento de la bomba. Pero el rendimiento de la bomba hay dos opciones. Es menor a 1 o también lo pueden colocar a 1. Eso nos dice el ingeniero. El rendimiento de la bomba, que es de acá, neta B, tiene que ser menor a 1 o supuestamente tenemos que adoptar 1, nos dice el ingeniero, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, vamos a adoptar 1, el rendimiento de la bomba. Entonces, reemplazando el peso específico, ¿cuánto salía? Convirtiendo, le estoy colocando acá. Peso específico, le decimos que es la densidad relativa, que es 0,87 por la densidad del agua, que es 1000, ¿no es cierto? 1000 kilopascales en metros cúbicos. Por
La altura de bombeo, que vale 39,130. Ah, acá me estoy confundiendo. Espera. La densidad relativa, que es 0,157 por la densidad del agua, por el caudal, sería, ¿no? Caudal que es 0,197. Por la altura de bombeo que hemos hallado acá, 39,25. Acá lo puse 39,132, pero ya igual, no varía mucho. Sobre 75 por el rendimiento de la bomba, en este caso estamos adoptando uno, entonces el rendimiento de la bomba nos sale 88,088 caballos vapor. Ya automáticamente todo lo colocamos acá nosotros en kilopons por metro cúbico y el caudal también en metro cúbico sobre segundo y aquí en metro, entonces automáticamente la ecuación nos dice, nos bota en caballos vapor. Ya lo van a entender con el ingeniero eso, ese igual lo explica él por qué caballo vapor, todo eso. Ahora, ¿qué más? ¿Qué es lo que nos pedía, pero? Ya vamos a calcular la potencia de la bomba, la altura de bombeo, entonces lo que nos falta es la presión en el punto B, dice, ¿no? Entonces, aplicando Bernoulli entre el punto A y B, me refiero a ese de acá. En el punto A y B, en esta seccióncita de acá, donde está la bomba, ¿no es cierto? A y B. No sé si se ve bien acá, en el punto A y B. Entonces decimos que la energía en A más la altura de bombeo es igual a la energía en el punto B. Entonces va a ser igual a ¿qué? Z en A más la presión en A sobre el peso específico más la velocidad al cuadrado sobre dos veces la gravedad más HA, la altura de bombeo. Va a ser igual a energía en B, que sería Z en B, más la presión en B sobre el peso específico, más la velocidad en B al cuadrado, sobre dos veces la gravedad. Ahora, ¿qué datos se me pueden simplificar acá? Las velocidades en esos dos puntos se me simplifican, ¿no es cierto? Porque del A a B no sé a qué velocidad está yendo. Del B a C recién sé la velocidad que está yendo, no sé de cuánto nada de datos. Acá nos da un dato de velocidad. Ah, hemos hallado, ¿no? Creo que está por acá, hemos hallado la velocidad. A 1,567 metros. Desde el punto B hacia el punto C del tanque hemos hallado. Del A a B no nos da el dato, o sea, no conocemos. Entonces, por lo tanto, la velocidad en A va a ser la misma que velocidad en B. Entonces se me simplifica esto, la misma va a ser, entonces se simplifica. Y lo que me va a quedar es nada más que Z en A más la presión en A sobre el peso específico, ¿no es cierto? Pero Z en A es lo mismo que Z en B, ¿no es cierto? La altura, porque son las mismas cotas. A y B están en el mismo nivel. Por lo tanto, son la misma. Entonces se me va a simplificar. Entonces me va a quedar nada más presión en A sobre el peso específico más la altura de bombeo, que va a ser igual a ¿qué? La presión en B sobre el peso específico. Ahora, una vez tenido eso, lo que hacemos es lo siguiente. La presión en B despejamos, ¿no es cierto? La presión en B de la ecuación anterior. Despejando nos va a quedar así. Va a ser igual presión en A sobre el peso específico más la altura de bombeo por el peso específico. Y la presión en B nos va a quedar reemplazando la presión en A, que nos sale 1400, ¿no? Kilopont por metro cúbico, sobre el peso específico 857, más la altura de bombeo, que sale 39,25, ¿no? Por el peso específico 857. Luego la presión en B nos va a salir 35.037,25 kilopont por metro cuadrado. Esa sería la presión en el punto B. Ahora sabemos que la altura piezométrica es igual a ¿qué? La altura piezométrica, no sé, en el formulario también si se pueden fijar, dice la altura piezométrica es igual a Z más
presión sobre el peso específico. Entonces acá sería la altura piezométrica en A, entonces Z en A más presión en A sobre el peso específico. Estamos analizando la altura piezométrica en el punto A. Aunque no me pide, ¿no? Pero de todos modos estamos analizando. Entonces Z en A, ¿cuánto valía? 30, ¿no es cierto? Más la presión en A, que valía 1400. Sobre el peso específico que sale 857. Y la altura piezométrica en A me sale 31,69. Ahora la altura piezométrica en el punto B va a ser la altura, acá sería Z en B, sería ya, lo puse Z en A acá. Lo corrige o si no, lo corregimos mejor ahorita. Sería Z en B. Z en B sería. Z en B, ¿no? Entonces, Z en B más la presión en B sobre el peso específico. Entonces, una vez reemplazando, vamos a tener la altura, la Z en B vale 30, ¿no? 30 metros, más presión en B, que vale 37,25 kilopons por metro cuadrado sobre el peso específico 857. Entonces, la altura piezométrica en B me da 70,883 metros. Eso sería. Ahora el siguiente. ¿Alguna duda quizás hasta ahí? Para seguir con el siguiente ejercicio. Bueno, como no hay preguntas, entonces yo creo que han entendido y vamos a seguir con el siguiente. El siguiente enunciado dice lo siguiente, ¿no? Dice, para el canal de la sección mostrada de una sección trapezoidal, dice, ¿no? Suponiendo que en un punto determinado se presenta un obstáculo que obliga a elevar el nivel de agua. O sea, una altura Y2 dice que 1,5 veces la altura normal, que sería Y normal. Se pide el tirante Y a una distancia de 400 metros. Eso igual lo van a llevar con el ingeniero. Entonces, graficándolo sería así, ¿no? Yo lo grafiqué de esa manera. Que no muy bien, ¿no? Aunque acá no se ve muy bien. Pero la intención vale, digamos. Entonces, el canal en sí es trapezoidal. Nos da una altura Y2, dice que vale 1,5 de Y normal. Pero Y normal está por acá, estamos suponiendo que está por acá, ¿no? Y se pide determinar el tirante Y a una distancia de 400 metros desde el punto 2. Entonces sería una distancia desde este punto acá a Y a una distancia de 400 metros, ¿no ves? Los datos que tenemos son los siguientes. La longitud, que del tramo de Y1 a Y2, 400 metros. El caudal que circula, todo este caudal que vemos acá, es de 45 metros cúbicos sobre segundo. El coeficiente de rugosidad del canal, que vale 0,03. La pendiente J, que vale 0,35%. Y la incógnita, que sería el Y. En sí que ya sería acá Y1, ¿no es cierto? Lo que nos pide acá es de acá, porque Y2 ya conocemos. Y2 dice que vale 1,5 de Y normal. O el tirante normal, digamos. En sí acá lo graficó otro gráfico de esta sección de acá para que se vea más visible, ¿no? Y los datos que tenemos del canal trapezoidal es la pendiente 1 y acá es 3 de los taludes, ¿no? Y esta acá la base dice que mide 5 veces el tirante, pero el tirante no conocemos.
el ancho del espejo. Entonces, lo que calculamos primero es el área. El área aquí va a ser igual de esta acá. Va a ser 5, si lo dividimos en dos gráficos, ¿no? Es 5 por y. Entonces 5, no sé, 5 sería la base por la altura y. Te dividen en dos gráficos, ya me decís. Este cuadrado más de los laterales, como ya les había explicado, ¿no? Más 2y al cuadrado. ¿Por qué sale 2y al cuadrado? Porque si lo suman, m1 más m2 sobre 2, ¿cuánto le va a salir? Sería 1 más 3, 4 sería, ¿no? Sobre 2, entonces sería 2. Por eso le puse 2y al cuadrado directo. Son propiedades que ya ustedes ya deben saber, digamos. Entonces el área va a ser igual a 7 veces y al cuadrado, porque estoy sumando 5, 6, 7, 7y al cuadrado. Y el perímetro va a ser igual a, sería esta acá, 5y más la raíz cuadrada de 1 más m1, en este caso lo llamo m1 acá, sería 1 al cuadrado, más la raíz cuadrada de 1 más m2, sería esta acá, 3 al cuadrado, por y sería acá, que me equivoqué acá, y sería acá, ¿ya? Lo vamos a corregir ahorita. A ver, está y acá, ¿por qué no me aparece, pero? Acá me falta, ¿no? Por y, ya, ahí estamos. El perímetro, dijimos que eso, y reemplazando nos va a quedar 5y más, sería 1 al cuadrado 1, raíz de 2 más 3 por 3 9 más 1, 10 raíz de 10 por y. Y posteriormente usamos la ecuación general de Manning, que nos dice a que el coeficiente de rugosidad del canal por el caudal sobre la pendiente J del canal elevado a la 1 medio va a ser igual al área de la 5 tercios sobre el perímetro a la 2 tercios. Entonces, n aquí va a ser igual 0,03 que tenemos el dato de acá, coeficiente de rugosidad del canal, por el caudal, que es de 45 metros cúbicos sobre segundo. La pendiente J, que vale 0,35% elevado a la 1 medio, va a ser igual al área. El área tenemos desde acá, ¿no es cierto? 7y al cuadrado a la 5 tercios, sobre el perímetro. Y el perímetro tenemos todo esto. Entonces reemplazamos perímetro 5y más raíz de 2 más raíz de 10 por y elevado a la 2 tercios. Entonces acá vamos a tener el tirante normal, que vale 1,68 metros. Ahora, no sé si se fijan en su formulario en la foto donde les envié, para que no se pierdan, ¿no? Porque este ejercicio sí es largo y por eso lo hice una tablita, ¿no? Así para que no se chipen mucho. Entonces, Y1 es el dato que no conozco, ¿no es cierto? Y1. Y Y2 ya conozco, que es 2,52. ¿Cómo obtuve eso? Les voy a explicar ahorita. Y2 dice que vale igual, o lo voy a llamar igual lo mismo que Y crítica, que es 1,5 de Y normal, ¿no es cierto? Me refiero a este de acá. Ahorita lo muestro. Este de acá, Y2, también lo puedo llamar como tirante crítico, porque esta es la máxima altura que puede alcanzar el canal. O sea, aquí ¿cómo le puedo explicar? Aquí hay un vertedero o algo acá que está estancando el agua, ¿no? Que circule libremente. Entonces por eso el agua se estanca en esta parte y una vez que llene, entonces tiende a subir más y para que fluya por encima, ¿no? Entonces sobrepasa esto acá. Entonces Y2 lo puedo llamar igual como tirante crítico. Por eso le estaba diciendo eso. Acá Y2 es igual a Y crítica, que es 1,5 de Y normal. Entonces, lo que acá hacemos es lo siguiente. Y1 no conocemos, ¿no es cierto? Si se van a su formulario, le estaba diciendo
ahí dice donde, no sé si lo tienen todo, para que no se pierda. Dice, flujo permanente no uniforme gradualmente variado, dice. No sé si están todos ahí. Flujo permanente no uniforme gradualmente variado. Y tenemos la ecuacióncita abajo, ¿no? Dice que la longitud va a ser igual a y2 menos y1 más la velocidad al cuadrado sobre 2 veces la hora menos la velocidad 1 al cuadrado sobre 2 veces la hora. Y todo eso elevado a, no, sobre JS menos JE. JS que es pendiente de energía. Y JE, que está con la rayita, es el promedio de eso. Promedio de los dos sería. Entonces JE rayita sería, aquí al ladito también hay otra fórmula, ¿no? JE dice que es igual a N por la velocidad sobre el radio hidráulico, la 2/3, todo elevado al cuadrado. Pero en este caso, como estamos usando dos secciones, dos puntos distintos, que sería Y2 y Y1, entonces calculamos el promedio. Acá por eso le puse sumar el promedio. Como está acá todo con incógnita, no puedo sumar, ¿no es cierto? Esto más esto dividido entre 2. Entonces acá no tengo acá Y1, entonces ¿para qué voy a sumar en vano, digamos? Entonces por eso lo puse sumar y colocar el promedio acá. Entonces, lo primero que hacemos de la sección 1, en sí sería de esta sección de acá, Y1. El canal va a ser lo mismo por si acaso, solo que va a cambiar el tirante para todo. El canal es trapezoidal toda esta sección, solo que va a cambiar el tirante. Tengan mucho en cuenta eso. Entonces, lo que queremos calcular es para el punto 1 o para el Y1, el área. ¿Cuánto vamos a calcular para el punto 1? El área va a ser 7y al cuadrado, ¿no es cierto? Pero en sí sería 7y1 sería, ¿no es cierto? Porque el área es lo mismo, dijimos, ¿no? 7y1 al cuadrado, por eso lo puse acá. Área 7y al cuadrado. En sí sería 7y1, no lo puse aquí y1, pero es y1, ¿no? Por ahora acá dice y1 también. Todos son y1. Y este es y2, o sea, y2 y todo lo demás tengo que calcular. Entonces el área va a ser 7y1 al cuadrado más, y el perímetro va a ser lo mismo, 5y1 que calculado acá. 5y, en vez de y, lo estoy colocando y1, porque estoy analizando el tramo 1. Si analizo el tramo 2, sería y2, porque va a ser la misma, la ecuación no va a cambiar nada, porque todo el canal dije que es de forma trapezoidal. Entonces, el perímetro de la sección 1 va a ser 5y1 más la raíz de 2 más la raíz de 10 por y1. Y el radio hidráulico aquí igual es el área sobre el perímetro. El área que vale 7y, ¿no es cierto? 7y1 al cuadrado sobre el perímetro. El perímetro va a ser 5y1, que sería esto, más la raíz de 2 más la raíz de 10 por y1. Estoy copiando el perímetro, que sería acá. Y ahora, la siguiente cuadrito dice que es la velocidad. La velocidad aquí es igual, caudal sobre el área, ¿no es cierto? El caudal que me da de dato. ¿Cuánto me da de dato el caudal? De 45 metros cúbicos por segundo. Por eso lo puse 45. Sobre 7 veces o 7y1, que sería el área, porque la velocidad del caudal sobre área, 7y1 al cuadrado. Y ahora me dice el siguiente cuadrito, dice velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. ¿Se ve bien, no es cierto, el fondo de las letritas acá del cuadrito o no? O lo agrando un poco. Ya, creo que está mejor ahí. Ya. Estábamos viendo acá. La velocidad al cuadrado dice sobre 2 veces la gravedad, pero la velocidad dijimos que es esto, 45 sobre 7y1 al cuadrado, y a la misma vez dice elevado al cuadrado, velocidad al cuadrado, no es de acá, velocidad al cuadrado, sobre 2 veces la gravedad, que es de acá. Ahora, JE, ¿a qué le dije que es JE igual? Dice N, ¿cuánto valía N en esta ecuación? Vale 0,03, ¿no es cierto? Por la velocidad, pero la velocidad está en función de qué? Esta de acá, la velocidad. Por eso lo que le coloco la velocidad, todo de acá. Sobre, dice.
todo sobre el número de Reynolds. Pero el número de Reynolds aquí es igual, o no es el número del radio hidráulico, perdón, eso, radio hidráulico. El radio hidráulico es área sobre el perímetro. Ahora el área actual es igual, el área dijimos que vale 7y1 al cuadrado. Por eso pues acá, área sobre el perímetro. No sé si me están siguiendo la fórmula JE, dicen ahí. No con rayita, solo con JE nomás. JE rayita es el promedio. JE1 más JE2 sobre 2 series. Estamos en JE nomás, la energía nomás. Entonces decimos, este es el área sobre el perímetro, que sería este. 5y1 más raíz de 2 más raíz de 10 por y1. En sí sería es de acá, ¿no es cierto? En sí solamente estoy copiando de acá. El radio hidráulico vale todo es de acá. Y lo estoy colocando acá. Y dice elevado a la 2 tercios. Y a la misma vez está elevado al cuadrado. Ese es de la JE. De en el punto 1, que sería y1. Ahora para el punto 2 tenemos todos los datos, podemos calcular todo, ¿no es cierto? Y2 tenemos 2,52 que vale. Entonces el área va a ser el mismo. Solamente en vez de y1 colocamos 2,52. Acá 7 por 2,52 al cuadrado. Y nos va a salir esta acá. El perímetro nos va a quedar igual aquí. En vez de y1 solamente coloco 2,52. Y reemplazo en el y1 solo el 2,52. Pero aquí estamos para el y2. 2,52. Entonces acá la misma ecuación, solo que coloco el 2,52. La ecuación no cambia, digamos, es la misma. Solo que va a cambiar es el tirante, le dije, ¿no es cierto? Entonces, si lo reemplazan acá y2 y les va a salir el perímetro 2, 24,1327 metros, ¿verdad? Y ahora acá el radio hidráulico va a ser lo mismo. En vez de y1, lo colocan y2 para hallar esto. Acá también y2, y2, y les va a salir un dato de 1,8419. Y acá hacen lo mismo. La velocidad va a ser igual aquí. El caudal sobre el área. Pero el área va a ser la misma, solo que en vez de y1 coloco y2 que vale 2,52 y me va a salir todo ese dato de acá. Acá también hago lo mismo. Ya les dije, la ecuación no va a cambiar en nada. Solo que va a cambiar es el tirante. Entonces acá 45 por 7 veces y2 también. Y2 que vale 2,5 al cuadrado sobre 2 veces la gravedad que ya conocemos, ¿no? Y me sale esto. Y para JE, o la energía del canal, va a ser igual a que todo esto, pero en vez de y1 lo coloco y2, 2,52 sería acá. Acá está en 2,52, 2,52 y acá 2,52. Y le va a salir este dato de acá. Y ahora este JE no lo sumé aquí por si acaso. Tiene que ser la suma de esto más esto sobre 2. Eso nos dice la fórmula, ¿eh? JE rayita, por eso lo puse rayita abajo. La suma de esto más esto sobre 2 es el promedio. Pero como no tenemos y1, entonces lo dejé así nomás. Para que me haga complicar la vida, ni siquiera se y1, digamos. Si tuviera aquí datos, entonces lo sumaría y2 o y1 o je1 más je2 sobre 2, digamos. Y por eso lo dejé así. Entonces, ahora, reemplazando la fórmula general que tenemos esto, ¿no es cierto? Ya les dije, fíjense ese formulario donde dice flujo permanente no uniforme gradualmente variado. Dice la longitud, dice, pero la longitud que nos da este tramo es 400. Va a ser igual, dice, a y2 que vale 2,52, ¿no es cierto? 2,52 menos y1. Y y1 no conozco el valor, entonces lo coloco y1, ¿no? Más la velocidad 2 al cuadrado sobre 2 veces la gravedad, dice. ¿Y cuál era ese dato acá? La velocidad al cuadrado
sobre velocidad 2, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál sería la velocidad 2? Sería esta de acá, velocidad 2. Esta es la velocidad 1, esta es la velocidad 2. O mejor dicho, es de acá, ¿no es cierto? Ah, velocidad al cuadrado, ya, ¿no? Dice velocidad 2 al cuadrado sobre 2 veces la gravedad y lo pongo 0,05219. Menos, luego dice, velocidad 1 al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. ¿Cuál es la velocidad 1 ahora? Al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Sería esta de acá. Y por eso lo puse 45 sobre 7y1. Entonces está bien. 1 al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Y esta está elevado al cuadrado. ¿No es cierto? Y todo esto sobre, dice, JS. Pero JS, ¿qué es la pendiente de energía del canal que nos da? En este caso es 3,5%, creo, ¿no? O 0,35%, creo. Entonces vale 0,0035. Yo no le estoy poniendo en porcentaje, le estoy poniendo ya en número. Sería 0,035 menos toda esta ecuación de acá. ¿De dónde sale? Sale la suma de esto más esto. Le dije, ¿no? Por eso le dije JE rayita va a ser igual a esto. Sería JE, que sería esto, que vendría a ser el mismo esto. JE más es de acá J2. Sería es de acá, ¿no? O sea, J1 más J2, ¿no es cierto? J1 vale todo esto de acá, más J2 que vale esto, sobre 2, y sacando el promedio. Y entonces, luego despejo Y1. No me entró aquí a mí la calculadora, pero de todas maneras, ese va a ser su tarea para su casa, ¿ya? Lo van a hacer este ejercicio. Si es que no les sale algo, verifíquenlo muy bien, porque este ejercicio a veces no les sale. Algunos nos chipamos en algo y no nos sale a veces. O quizás hay que hacer por método de iteración, a veces la calculadora no entra igual y, por ejemplo, de acá no me entró a mí, yo por eso no tengo más ni HP, lo dejé así, digamos. Y además tenía otras cosas que hacer en mi tarea yo también y por eso lo dejé así. Y ya ustedes lo ven en sus casas como lo resuelven. Método de iteración o lo pone a la calculadora directa. Luego, ¿qué más tenemos? No tenemos más ya nada. Entonces, solo sería eso por hoy día. No sé si alguna duda tienen o algún comentario. Nada. Desde el día martes yo creo que van a pasar clases con ingeniero, ¿no es cierto? Porque creo que todas las clases son ya de forma virtual. Así lo confirmaron, ¿no? Todo. Y de todas maneras, eh, yo siempre le voy a dar la llantía los sábados, aunque a veces creo que a veces cuando no puedo les voy a avisar un día antes, ya, si no voy a poder. O unas horas antes, ya, para que no estén así al tanto, ya, porque algunos no tienen mega algunos. Y a veces se compra, digamos, mega así para pasar clases y para que no se compren en mano. Y siempre le está avisando así un día antes o unas cuantas horas antes, o no, el ratito llamando. Por ejemplo, la clase a las 8:30 y a las 8:30 no le avisa así. Y entonces solo sería por hoy esto. Y el siguiente sábado más posible que no pase porque tengo que hacer mi tarea yo igual y además como no sé el ingeniero hasta dónde habrá avanzado y no conozco, digamos, ¿no? Hasta dónde llegó. Pero de todas maneras, ustedes me van a estar avisando hasta qué parte llegó, así para que vaya a estar yendo al nivel del ingeniero, ¿no? Para que no me adelante mucho, no me atrase mucho. Pero de todas formas, yo creo que ya han avanzado, me dijeron hasta tubería de bomba, ¿no es cierto? Por eso hice un ejercicio de bomba. No sé si ya avanzaron, pero de todas formas le voy a estar dando siempre la llantía. Y qué más, a ver, solo sería eso. Entonces nos vemos el siguiente próximo sábado. Yo le aviso de cuándo vaya a pasar la llantía y
según al docente cómo está avanzando en su avance, ¿no? Así para que no me adelante mucho. Creo que con esto yo ya igualé, digamos, ¿no? El ingeniero no sé hasta dónde habrá avanzado hasta ahorita. Pero igual de todos modos lo van a tener los ejercicios de muestra ahí. Se le va a pasar de todas formas esa diapositiva acá. Y así para que usted lo vea, ¿no? O quizás me equivoqué en algunas cosas, digamos, usted ya lo corrige, porque nadie es perfecto, ¿no? O quizá algunas ecuaciones lo puse mal y es. Entonces nos vemos el siguiente sábado, la diapositiva le va a pasar más tarde, ¿eh? Solo sería eso por hoy. Entonces nos vemos, chao a todos. Gracias, chao, chao.